saliendo del hangar, aquí Torres tiene la pista libre para... Hasta el 6 de diciembre de 1950 había en Argentina 4 aerolíneas que recorrían sus cielos: Aeropostal, Fama, Sonda y Alfa. Eran empresas mixtas, privadas y públicas. El 7 de diciembre de 1950, Juan Domingo Perón, por decreto, las unificó y nacionalizó bajo el nombre de Aerolíneas Argentinas. Nació así el monopolio que, 74 años después, no ha conseguido que la mayoría de los argentinos tenga, al menos una vez en su vida, la poderosa sensación de volar. Aerolíneas Argentinas, la poderosa sensación de volar. Desde sus comienzos se nos impuso que Aerolíneas Argentinas no era solamente una empresa de servicios, ni siquiera que era una empresa de servicios, sino algo mucho más grande, más intangible, más patriótico, más elevado. Algo así como la patria con alas. El concepto de línea de bandera pasó a ser algo así como una escarapela, un concepto inapelable. Cualquier crítica se apagó con "es una línea de bandera". No hubo un momento en que no se nos recordara que era una línea de bandera y caramba, que teníamos la suerte de tener una línea de bandera. Así lo contaba Canal Encuentro en uno de sus tantos programas de elogios al peronismo, que pagamos todos. Así nació esta aerolínea de bandera. Pero, ¿qué es y para qué sirve una aerolínea de bandera? En el escenario de posguerra, la aviación comercial tenía como objetivo la soberanía de los estados, la integración territorial y la defensa nacional. Muchas de las aerolíneas internacionales eran estatales y se usaban para promocionar a los países. Por eso, era común poner los colores de sus banderas al lado de las matrículas. Los aviones oficiaban como embajadores del aire. Aerolíneas Argentinas se transformó en parte de la identidad nacional. En 1953 llegaba a casi todo el país. El pueblo argentino la sentía propia. Lo que nunca nos dijeron es que la famosa línea de bandera no necesariamente debe ser estatal. Para aclarar los tantos, hablé con Franco Rinaldi, el especialista en aviación al que siempre llamamos por todos los temas. ¿Cuántas? La línea aérea de bandera australiana. Y es línea de bandera aún hoy, como lo es British, pero son privadas. Una cosa es línea de bandera, otra cosa es que sea estatal. Se puede ser línea de bandera perfectamente y no ser estatal. Lo es Lufthansa. Lufthansa es la línea de bandera alemana, pero no es estatal, es privada. Una línea de bandera, según se nos dijo insistentemente, es la posibilidad de unir al país, de llegar ahí a donde los privados no llegan porque no les conviene. Esta fue una verdad revelada para siempre desde que nacimos. Ahora bien, ¿qué es hoy Aerolíneas Argentinas? Aerolíneas Argentinas hoy es una sociedad anónima con participación mayoritaria del Estado, que está quebrada y que está por fuera de la ley. Si Osvaldo le aplicáramos la ley 19.550, que es la que le corresponde a una sociedad anónima, que es lo que es Aerolíneas Argentinas, se debería llamar a asamblea y decretar la disolución de la empresa. Porque la empresa tiene patrimonio neto negativo, entonces lo que corresponde es declarar su quiebra, pedir el concurso preventivo, el concurso de acreedores y declarar la quiebra de la compañía. Lo que pasa es que la empresa vive exceptuada a la ley, a las generales de la ley, por la sencilla razón de que en el 2008 fue expropiada y vive apañada o al amparo de la teta del Estado. ¿Sí? ¿Gente que quiere a la gente? Bueno, la verdad que nos hemos enterado hoy. Nosotros veníamos de Iguazú, estamos haciendo una ruta por Argentina y volábamos a Calafate para ver el Perito Moreno. Llevamos ya un año ahorrando para poder ir y nos hemos encontrado el pastel que no podemos volar y nos hemos enterado ahora y nos están reubicando a ver qué solución nos dan. Pero ya hemos perdido la noche de hotel y mañana teníamos la visita al Perito Moreno, así que ya la hemos perdido. Eso ya no lo recuperaremos, supongo, y el tiempo tampoco. Un solo ejemplo de lo que la gente que no es la gente que quiere aerolíneas ha sufrido a lo largo de los años. Pero ojo, acá estamos hablando solamente de aquellos que consiguen volar. Quizá los que más sufran sean los argentinos que vienen pagando Aerolíneas Argentinas desde 1950 y que jamás pudieron subirse a un avión. Según el último informe de IATA, en 2023 hubo 0,61 pasajeros por habitante en Argentina. En Chile hubo 1,14 pasajeros por habitante. La situación que había comenzado a carretear en la administración
de Mauricio Macri, entre otras cosas, con la apertura del aeropuerto de Palomar, está hoy mucho peor que en 2019. Ya en aquel momento, el sindicalista Pablo Viró había anunciado que si se abrían los cielos a las low cost, habría una lluvia de cadáveres. Cuando el ministro Dietrich habla de la lluvia de currículum que decía Ricardo recién, si llamamos 50 pilotos en aerolínea y se presentaron 750, si son los pilotos que egresan de un aeroclub a los que le quieren dar la expansión, te digo, Martín, sin ningún eufemismo, va a haber lluvia de cadáveres, no lluvia de currículum ni revolución de los aviones, va a ser la revolución de los muertos. Con esto hubo que enfrentarse. Como muestra este cuadro, en el primer semestre del 24 hubo 16,5 menos de rutas que en el 2019. Había 284 y ahora hay 237. También hay 12,4% menos de frecuencias. Había 91.558 en el primer semestre del 19, pero en el primer semestre del 24 hay 80.190. También se afectó el número de asientos para poder volar. Había 14.349.467 en el 19 y ahora, en el 24, hubo 12.955.715 asientos. O sea, hay un 9,7% menos de asientos para poder volar en el 2024 que en el 2019. Igual, acá no están contados todos los argentinos que sí pudieron subirse a un avión. El de Tecnópolis. Tal cual la resimulación de un vuelo. Van a ver que está la parte del check-in, donde la gente, nuestros compañeros, le entregan la tarjeta de embarque como si fuera realmente un vuelo. Ahí les va a decir la ruta. Tenemos 5 rutas distintas para volar por todo el país. Todo lo que es parques marítimos, los bosques, las montañas, todo lo que es rutas dentro de la Argentina. Una vez después que hacemos el preembarco, esperamos ahí el vuelo ya que está todo preembarcado. Tomamos acceso al avión por la escalera y ahí entonces tenemos 60 asientos ubicados todos cómodamente para que realmente sea un avión de verdad, es un avión de verdad que están volando, así que ahí van a ver toda la experiencia que tienen una vez que hacemos toda la simulación de el asiento, el cinturón de seguridad. Entonces una vez que comienza el vuelo, ahí entonces empieza a ver todas las imágenes que demuestran todo lo que es todo un despegue, todas las imágenes de Argentina y el aterrizaje. La respuesta es increíble, porque realmente las caras de felicidad que uno ve, no solamente de chiquitos, sino de gente grande, que es la primera vez que sube un avión, y entonces realmente la verdad que es emocionante. Nunca viajé en avión, así que me lo imagino más o menos cómo podría ser. Lindo, para los que no viajaron nunca en avión, conocen, está bueno. Una metáfora perfecta de lo que el peronismo le hizo al país. Le hizo creer que volaba, pero no. Vos lo que tenés es, en la compañía aérea desde 2008 hasta aparte, tenés gente instalada que dice, che, se me acabó la plata, mandame más plata, Cristina, mandame más plata, Mauricio, mandame más plata, Alberto, mandame más plata. Eso es. Entonces, eso que es una cosa totalmente impensable en otra compañía aérea, es la habitualidad en Aerolíneas Argentinas y ahí llegamos. En todo viaje uno elige el destino. El nuestro fue volver a ser argentinos y levantarnos hasta lo más alto que podemos llegar. Nuestro destino es ser la única aerolínea en ir a todo el país. Unir las cataratas con los glaciares o un hermano con otro. Nuestro destino es que en cada aeropuerto del mundo haya un pedacito de suelo argentino. Nuestro destino es la puntualidad, el servicio, los abrazos y que en cada descenso haya un aplauso. Nuestro destino es llevar garra, habilidad y alegrías. Llevar a la Argentina a lo más alto. Nuestro destino es llevar una carta, un mensaje de amor. O directamente a un corazón. Nuestro destino es ir a París a buscar a la cigüeña. O traer de Madrid a los que alguna vez se tuvieron que ir. Nuestro destino es que volvamos a sentirnos orgullosos de nuestra aerolínea de bandera. Una bandera que es la más grande del mundo. Aerolíneas. Ahora más que nunca, argentinas. Ese es un mito que hay que derribar. Aerolíneas Argentinas, históricamente, muchachos, le gusta a quien le guste, perdió siempre plata. Lo que pasa es que el despropósito, con la expropiación de la señora de Kirchner en 2008... Y dar un voto de confianza para que juntos, todos, podamos volver a decir, todos somos Aerolíneas Argentinas. Muchas gracias. El negocio aerocomercial, querido Osvaldo, no es ni más ni menos mayoritariamente
que el cash flow, que el flujo de caja, que el flujo de dinero que te ofrece. Y ese es el mayor incentivo desde la industria comercial. Entonces, ¿qué es lo que vio ahí el gobierno? Acá tenemos una caja bárbara. Y bueno, agarraron esa caja y además se utilizó la compañía aérea de bandera para que, mientras que por un lado te vendían emoción y soberanía, representar al país es una gran responsabilidad. Por eso, en cada vuelo de Aerolíneas Argentinas ponemos lo mejor de nosotros para alcanzar un destino de excelencia. Aerolíneas Argentinas, lo mejor de nosotros, cada vez más. Mientras que por un lado te vendían emoción y soberanía, del otro lado pagaban políticos, pagaban política, pagaban favores, y la compañía la llevaron de 7.000 a 13.000 empleados, con una ampliación de rutas y vuelos que no tenía nada que ver con ese número y que además la empresa no necesitaba. Para poder entender un poco el desmanejo general de la empresa, en septiembre del 22, cuando el INDEC empezó a mostrar este dato, Aerolíneas Argentinas tenía 11.037 empleados. Cuando se fue el gobierno de Alberto Fernández, tenía 11.899. Sí, de septiembre del 22 a diciembre del 23, en solo 1 año y 3 meses, la administración de Mariano Recalde aumentó la planta de la empresa en 812 personas. Hoy, la empresa tiene 11.386 empleados y 84 aviones, lo que da un total de 135,55 empleados por avión. La media mundial es de 100 empleados por avión, con tendencia a la baja. Es que Aerolíneas empezó a incrementar exponencialmente su oferta sin que tuviera una demanda previamente para que esa oferta se expandiera. Así se abrieron rutas que no tenían clientes, que no tenían pasajeros, que no tenían demandantes. Ahora, ahí no te pueden decir, bueno, entonces el Estado está uniendo a esos lugares que el capital privado no le interesa. Bien, pero eso es mentira una función social. En el caso de Aerolíneas, básicamente, porque vos lo que tenés es que en Aerolíneas los destinos, los famosos destinos no rentables, que podrían ser las provincias en donde solamente vuela Aerolíneas, ¿sabés qué sucede? Gana plata Aerolíneas. ¿Dónde pierde plata? Madrid, Roma, Miami, ahora abrieron Punta Cana. Ponele que volara, que Aerolíneas la ruta Buenos Aires-Catamarca no diera ganancias, perdón, y diera pérdida. Bueno, ponele que ese fuera. Está bien, listo, estamos todos de acuerdo. Yo lo puedo subsidiar, puedo aceptar que hay que subsidiar porque no puede dejar a Catamarca o a Chubut sin conectividad aérea. Poniéndole el caso de que fueran destinos que solo los cubre Aerolíneas y que no hubiera ningún privado para querer volar ahí. Ponele que eso fuera así, que no es así. Ponele que eso fuera así. Bueno, listo, podemos subsidiar eso. Ahora, ¿hay que subsidiar Madrid? ¿Hay que subsidiar Punta Cana para que las chicas se vayan a Punta Cana de vacaciones? En 2023, a estos sitios solo voló Aerolíneas Argentinas. Pero, caramba, no dieron pérdida. ¿Saben por qué? Porque al no haber competencia por ser empresa monopólica, puso los precios que quiso. Por eso, el cuentito de que une al país y todo eso es zaraza, coso, nada. Otra mentira que se ha usado tanto que ha terminado desgastándose. Esto cuenta Franco que pasaba en 2016 y asegura que sigue ocurriendo. Vos tenías, y eso pasa hoy también, 2 vuelos similares en tiempo de vuelo y distancia recorrida. Buenos Aires-Catamarca, Buenos Aires-Tucumán. El vuelo a Buenos Aires-Tucumán, en Aerolíneas Argentinas, tiempo de vuelo, 2 horas. Distancia recorrida, 1.300 kilómetros. Buenos Aires-Catamarca, tiempo de vuelo, 2 horas. Distancia recorrida, 1.300 kilómetros. Buenos Aires-Tucumán, en Aerolíneas, 50.000 pesos. Buenos Aires-Catamarca, en Aerolíneas, 150.000 pesos. ¿Sabés cuál era la diferencia? Que a Tucumán volaba LATAM, Andes y Aerolíneas. Y a Catamarca solamente Aerolíneas. Eso hace la competencia, baja el precio. Primera cosa que hace, baja el precio. ¿Y qué otra cosa que hace? Mejora la calidad del servicio.
tienen ahí? Un avión más, un avión gigante. Ah, un avión. ¿Y eso? Dicen que tienen un avión. ¿Y se puede volar a cualquier lado con el avión? Sí, a todos los lugares del mundo. ¿Y a Papúa? ¿Qué es Papúa? Una isla. Se debe poder. Estamos en el horno. Chicos, estos señores dicen que ustedes tienen en la lata un avión. Matías, ese avión tiene que estar mañana en Roma a las 10:35. Hay mucha gente que necesita viajar y hay mucha gente que lo está esperando. Todos necesitan que ese avión llegue. ¿Y si esta vez los que creen tienen más razón que los que no creen? En Aerolíneas Argentinas creímos que se podía hacer una aerolínea distinta y la hicimos. Estamos haciendo el viaje más importante, desde la Argentina que fuimos hasta la que soñamos ser. En aerolínea los salarios son elevados. Un piloto, dependiendo de su antigüedad, puede llegar a ganar 10 millones de pesos por mes. Tienen pasajes gratuitos. Ahora el gobierno hizo que solo puedan pasar a business si no están vendidos ya los pasajes business en ese vuelo. Lo que pasaba hasta ahora, y pasó durante muchos años, es que primero business se ocupaba con los empleados de aerolíneas o un grupo reducido de sus parientes y recién después se vendían los asientos business, lo cual hacía que muchas veces pasajeros que querían comprar business no podían porque esos lugares ya estaban ocupados. Disponen de remises para movilizarse hacia su lugar de trabajo y desde su lugar de trabajo hasta su casa, y ese tiempo también se considera como hora trabajada. Y hay más, claro. Porque la compañía está tomada por intereses corporativos de sindicatos que básicamente trabajan para custodiar sus privilegios y que no les importa ni la empresa, ni la gente que pueda volar, ni la gente que queda sin volar. ¿Qué privilegios tienen? De todo tipo y color. Aerolíneas Argentinas, por convenio, dice, cito, Pablo Viró, tienen acordado con la compañía, entre la compañía y los pilotos y los tripulantes de cabina también, creo, que el día del cumpleaños no lo trabajan y tampoco el día del siguiente, por si hubo algún exceso. Y hay también una parte más oscura. Ese es otro tema totalmente inabordado, pero los negocios oscuros que lo tienen implicados a muchos de los sindicalistas sobre dónde se hacen los psicotécnicos, los pilotos y que hay que arreglar, estar bien con Viró. Porque uno dice, che, ¿los pilotos piensan como Viró? No piensan como Viró. Pero ¿sabés qué pasa? Son rehenes de Viró. Porque existe la cosa de que no puede ser carnero, porque si no va a tronar el escarmiento, hasta arreglos con empresas o con los que te tienen que hacer los controles psicotécnicos que definen si podés o no podés trabajar, Osvaldo. La empresa que hace el psicotécnico está de acuerdo con la jefatura del sindicato y dice quién puede pasar o no ese test de acuerdo a los intereses del sindicato, no de acuerdo a la capacidad psicotécnica del piloto. Hay muchas denuncias de que eso pasa. Del mismo modo, a ver, Recalde hizo escuela de eso, tenía directa implicancia, que no es el propietario, con una de las empresas de remises que llevaba a los pilotos y a los tripulantes. Me quedé preocupado por esto que decías de este intercambio de favores entre la empresa que hace los psicotécnicos con los sindicatos. ¿Es seguro para viajar? No, es que eso es muy grave, Osvaldo. Si esto que yo te digo efectivamente fuera así, se corroborara, y bueno, obviamente se ha puesto o se está poniendo en peligro la seguridad operacional. Volviendo al tema de los remises de Mariano Recalde, ¿también te pareció como a mí que no se podía hacer tanta plata con remises? ¿También fuiste tan ingenuo como yo? Porque tenés casas en el zoológico, porque tenés los clientes asegurados. Si llevas y traes a toda la tripulación del aeropuerto, bueno, ahí tienes otro privilegio. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Si los empleados de los tripulantes de JetSmart llegan por sus propios medios al aeropuerto, los de Flybondi también, los de ANA es All Nippon Airways, una de las mejores aerolíneas del planeta, llegan en tren, llegan en el bondi,
se toman el bondi para ir a volar. No, acá hay que buscarlo con un remis. No es fácil trabajar en aerolíneas y no seguir los lineamientos de la mafia sindical. ¿Te acordás que en el 2018 los pilotos de aerolíneas bajaban una línea política contra el gobierno en los vuelos? Esto pasó el 15 de julio del 2018 en la sala de pilotos de Aeroparque. A Sebastián Fabre, que era un piloto que tenía que salir en ese momento, un momento más tarde, hacia Ushuaia, lo presionaron para que leyera ese mensaje. No solo se niega, también lo graba. Esta es la grabación que hizo pública el colega Federico Teijeiro. ¿Qué haces? ¿Todo tranquilo? Ese gordo, ¿qué haces acá? Fue el tema del anuncio. Ni te lo doy, ¿no? ¿Este anuncio? Sí. ¿Qué es esto, boludo? Como informando a los pasajeros. Pero esto no está en el manual de operaciones, gordo. No. Esto es ilegal, boludo. ¿Es ilegal? ¿Y si no está en el manual de operaciones? Bueno, no lo hagas. ¿Está normado esto en el manual de operaciones en algún lado? No, se mandó de Apple. ¿Mandato de APLA? Qué desastre, boludo. ¿Por qué no se ponen un uniforme y vienen a volar, boludo? Y hacen producida la empresa. En vez de estar... Siempre te busco acá, boludo. No, pero ¿por qué no laburan, boludo? No es gratis. Hay que echar la calle vos, Sí, está bien lo que vos quieras, pero... ¿Sí? ¿Qué me estás amenazando? ¿Sí? Ah, ¿me estás amenazando? Pero me estás amenazando, dale, bueno, vení cuando quieras. No, vení de la calle, si sos tan macho. ¿Cómo me amenazás, boludo? ¿Pero cómo me vas a dar esto, boludo? Soy unos mamarrachos. ¿Lo agarraste vos? ¿Lo agarraste vos? No, yo te lo dejo, tomá. ¿Cómo vas a hacer eso, boludo? Empresa estatal hablando mal. Aparte no está en el manual de operaciones eso, gordo. Nada, los paros tampoco también. Los paros tampoco también. ¿Los qué? Los paros tampoco. No, pero eso no es legal, boludo. Estás equivocado. Me parece que estás confundiendo. ¿Qué pasó después? Fabre piloteó su avión hasta Ushuaia, pero en la mitad se descompensó. Tuvieron que internarlo cuando llegó a Ushuaia por un pico de presión. No pudo volver con el avión a Ushuaia. Finalmente tuvo toda una campaña de desprestigio y un bullying que le hicieron los propios compañeros del sindicato, hasta que finalmente terminan echándolo sin causa. Lo echan a Fabre sin causa solo por no seguir los lineamientos de la mafia. A mediados de los 40, con la llegada del peronismo al gobierno, los trabajadores y las trabajadoras adquirieron algo impensado para los sectores de poder: ampliación de derechos. Los 3 lemas del gobierno peronista eran la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Y en esta época cobró fuerza otra idea fundamental: el Estado como actor central de la economía, como mediador entre el capital y el trabajo. Ahora bien, líneas aéreas hay en todo el mundo. Algunas son más rentables que otras, pero ninguna pierde la cantidad de millones de dólares que pierde Aerolíneas Argentinas. ¿Por qué llegamos a esto? ¿Por qué Aerolíneas no es sustentable, Osvaldo? ¿Y por qué necesita una reestructuración? ¿Y por qué es mentira? Yo el otro día escuché que Pablo lo decía, ya tienen el comprador. ¿Qué comprador, hermano? Si Aerolíneas Argentinas regalada es cara. No hay comprador, no existe eso. Es una empresa que tiene un patrimonio neto negativo de casi 400 millones de dólares. Pierde entre 400, 500, 600, 700 millones de dólares por año. Tiene convenios colectivos de trabajo que hacen que la compañía sea técnicamente inviable. Según el informe del Ministerio de Hacienda, Aerolíneas Argentinas es la compañía no financiera pública con mayor peso en términos de costo para el Estado Nacional Argentino. Más que NARSA, más que AISA, más... Y después, Aerolíneas Argentinas tiene un peso en términos de costo de su planta laboral casi el 40%, tiene el 34%, cuando en LATAM, en Copa, en Azul, en Gol es el 13, el 12, el 14, el 15. Entonces, ahí te está dando la pauta. Otro privilegio, Osvaldo. Los pilotos en aerolínea no pueden volar por una reglamentación, un acuerdo, no pueden volar más de 800 horas al año, 860 horas al año. En el resto vuelan 1000, más de 1000, 1200. ¡Qué brillante! Esas son las cosas que vuelven a la compañía insustentable. ¿Y los sindicalistas? Vengo diciendo hace muchos años que estos no estaban defendiendo ni la línea de bandera, ni la gente que no puede viajar aquí allá, que ellos estaban defendiendo la posibilidad de bagallar, privilegios de ir a hoteles de alta categoría, tener más descanso que el resto, ganar mucho y volar poco, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se está cayendo ahora. La careta de que no era eso, de que era en realidad, ay, aerolíneas, ay, la conectividad, ay, la gente que no podría, que quedaría sin conexión porque no iría a ningún privado. El Palomar,
En este histórico lugar nació la Fuerza Aérea Argentina. Aerolíneas Argentinas constituye un vínculo permanente de las costas de nuestro país con el mundo entero. El general Perón saluda a la tripulación de Aerolíneas Argentinas. Los trajimos de nuevo a casa. Trajimos a Dios y al representante de Dios. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Cerramos así un capítulo de desregulación de cielos de la República Argentina. Volver a ser y a construir la aerolínea argentina que habíamos dejado. Estamos orgullosos de realizar estos vuelos para repatriar argentinos. Todo eso se está cayendo a pedazos. Y lo que se ve es gente simplemente custodiando privilegios corporativos. Y eso me parece que supone que quien quiera derribar eso en aras de convertir la compañía aérea, que no es viable hoy en día, en una compañía aérea viable, y después decidimos si la privatizamos o no, pero primero volverla viable. Hoy escuchaba a Osvaldo, perdón, que ilvane con esto, pero hoy escuchaba también que decían, no, bueno, si la vuelven sustentable, ¿para qué la van a privatizar? Está mal pensado, no es privatizable si no la volvés sustentable. Este es el punto. Se rasgaban las vestiduras que se las llevaron por $1. Bendito sea, habría que hacerle un monumento a lo que se la llevaron por $1 Aerolíneas Argentinas. Si cuando se la llevaron perdía plata, tenía excedente de personal, y era una compañía tan inviable casi como es ahora, en la década de los 90. El link con la casa de Viró. Son millonarios, Osvaldo. Viró y Llano. Viró le dijo a Eduardo Feynman que Llano en realidad había viajado a Madrid a un congreso. Le dice, llevó a las 4 hijas al congreso. Bueno, la familia también puede viajar, tienen su vida. Nos toman por idiotas. Y sin embargo vos seguís defendiendo los intereses de los pilotos, que muchas veces se dice que son en contra de Aerolíneas Argentinas. Sí, me gustaría dejar otro legado. Los intereses de los pilotos son los intereses de aerolíneas, son los intereses de la aviación, son los intereses nacionales, son los intereses de nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y las futuras generaciones de argentinos. Son multimillonarios, Osvaldo, son millonarios. Pablo Viró, el secretario general de la no debe subirse un avión a manejarlo hace años. Sube como instructor, ni vuelan, no trabajan, cobran como piloto, cobran como secretario general del gremio, cobran ya no lo mismo, que además son impúdicos, se sacan fotos con Cristina Kirchner. Pablo Viró, Osvaldo, llevó violentando normas internas de la compañía, llevó a los pilotos al acto de cierre de campaña de Daniel Osvaldo Scioli en el Luna Park. No se puede hacer eso. No es que los pilotos no pueden ser militantes de Scioli o no, pero llevaron al Luna Park con el uniforme y decían aerolínea es de la Cámpora, es de Cristina. Hoy todos discutimos aerolíneas. Están los que dicen que la vendan ya, como si alguien la quisiera comprar. Los anuncios oficiales de posibles compradores no suenan por ahora demasiado creíbles. Lejos quedaron los tiempos en que todos éramos aerolíneas. Hoy sabemos que nunca fuimos aerolíneas, que nos usaron como tantas veces para que paguemos sus caprichos, sus privilegios, sus curros, que se organizaron mafiosamente, que hubo aprietes y corrupción, que nos extorsionaron todo el tiempo, que como en cada lugar que apretás, aparece un kiosco peronista de curros. El poder político, que alguna vez quiso poner las cosas en orden, no pudo porque no contó con el apoyo de la sociedad, encandilada todavía, como estábamos, por la línea de bandera, por Maradona, por el Papa, por las vacunas. Hoy somos otros. Hoy no somos aerolíneas ni lo queremos ser. Hoy queremos volar de verdad, no en Tecnópolis. Y descubrimos, paradójicamente, que Aerolíneas Argentinas siempre fue un obstáculo para poder hacerlo. Volar.